Vamos a leer la palabra del Señor. Búsquela usted en Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 41 al verso 51. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedras, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dios bendiga la lectura de su palabra. Siempre ha sido tan hermosa la historia de David y Goliat, hermano. Una historia extraordinaria que nos narra la Escritura. Y hemos escuchado muchas veces predicar acerca de esto, y con toda suerte de detalles, ¿verdad? David, que era despreciado de sus hermanos y que su padre lo mandó al frente donde estaban sus hermanos que habían seguido a Saúl. A pesar de que los hermanos de David, hermanos, sabían que David era el rey, sabían que era el ungido de Dios, más ellos fueron detrás del elegido por el pueblo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ellos fueron detrás del elegido por los hombres y menospreciaron a David. Sin embargo, David es llamado por su padre y le dice: ve a ver a tus hermanos. Y les envió pan, hermano. Porque si hay algo que tiene siempre el ungido de Dios, hermano, es pan en abundancia. Y partió David al campo de batalla, llegó a ese lugar y se encuentra con esta escena, hermano. Estaban los ejércitos de los filisteos acampados
frente a los ejércitos de Israel. Los filisteos estaban en plenitud, hermano. Las naciones filisteas eran 5. Aparecen los nombres de las naciones en la Biblia, y estaban todos juntos, hermano. Las 5 naciones filisteas para enfrentar a Israel. Y frente a Israel estaba Saúl, el elegido de los hombres, no el escogido por Dios. Y cada cierto rato, de las filas de los filisteos salía Goliat a amenazar a los israelitas. Y la palabra nos dice que desde el rey Saúl hasta los soldados estaban llenos de temor, hermano, asustados con el gigante que tenían por delante. Y la palabra que hemos leído en esta hora nos habla un poquito del desenlace de este conflicto. El rey Saúl ofrece a su hija a quien enfrente al filisteo. Y esto significa ser de la familia real. Este era un premio que le darían al que enfrentara a Goliat. Sin embargo, siendo tan excelente el sacrificio, tan excelente el premio ofrecido, nadie se atrevía, aterrado frente a la presencia de Goliat. Sin embargo, David va contra él, no pudiendo utilizar la armadura de Saúl, pues simplemente con 5 piedras, una honda, y se enfrentó al gigante. En la lectura que vimos, hermano, el gigante lo insulta, lo maldice y lo menosprecia, porque era joven, de hermoso parecer, y lo menospreció. No le tuvo ningún respeto y se abalanza sobre él. Y cuando esto ocurre, dice la palabra del Señor que David corrió a colocarse en la línea de batalla. Corrió a ponerse en la línea de batalla. Y tomando una de las piedras, la lanzó y derribó al gigante. Lo derribó, luego corrió, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. A causa de esto vinieron los filisteos, hermanos, y salieron huyendo. Es una historia extraordinaria y yo quisiera que en esta hora reflexionemos respecto de lo siguiente. Imaginen ustedes a los asustados hebreos que tenían al gigante. ¿Qué ánimo habrán cobrado, hermano, cuando vieron el espectáculo? Un joven que sale al campo de batalla y derriba al gigante, y luego quienes estaban detrás de este gigante salen huyendo. Y este niño, este joven de una apariencia que no impresionaba nada, derribó a este gigante. Y como decía, no tan solo eso, sino que el imponente ejército, hermano, que estaba con Goliat, también salen huyendo. Huyen despavoridos. Ahora, cuando uno escucha predicar a muchos predicadores de este tema, ellos inmediatamente, luego de contar la historia con mucho detalle, le preguntan a la congregación, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es su problema? ¿Tiene alguna aflicción muy grande? Es muy típico esto en esta predicación. ¿Problema de salud? ¿Algún problema económico? ¿Algún pecado que no puede deshacerse de él? ¿Un mal hábito?
¿Cuál es tu gigante?, preguntan. Y luego de hacer reflexionar a la gente respecto de problemas, porque siempre vamos a tener problemas, hermano. Siempre tendremos una dificultad. Y luego de tratar de que nosotros reflexionemos y pensemos cuál es nuestro gigante, luego ellos inmediatamente nos dirán, enfréntalo. Enfrente a su gigante. Porque si David pudo, usted también podrá. Vaya contra la dificultad que tiene al frente. Con toda su fuerza. Confíe, le van a decir, confíe en el Dios de David y Dios le dará la victoria. Ahora yo le digo, suena bonito, ¿verdad? Suena bonito. A la gente le agrada eso. Pero quiero decirles algo, hermano. Si usted ha pensado así, si usted ha pensado eso, entonces usted ha perdido la magnífica belleza del espectáculo que tiene por delante. ¿Y cuál es el espectáculo? Un gigante. Un tremendo ejército. Un tremendo ejército. Y que en un momento un joven se enfrenta con ellos, destruye al gigante y el ejército sale huyendo. Si usted ha pensado lo primero que le dije, que nos está enseñando acerca de enfrentar a nuestro gigante, entonces usted ha perdido la belleza de este espectáculo. Porque ciertamente el propósito de Dios al contarnos esto no es ese. Dios no quiere que usted piense que usted es David, ni que tampoco se transforme en un David. No es ese el propósito del texto. Es más, en esta historia nosotros tenemos que tomar nuestro lugar, hermano. Tenemos que tomar nuestro lugar. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Ese grupo de hebreos que están amedrentados ante el gigante, aterrados por la presencia de Goliat y su magno ejército. Es importante que en este espectáculo que nos da esta historia usted tome exactamente su lugar. Usted forma parte de los que están con Saúl, hermano. Porque ciertamente Dios no quiere que usted sea un David, ni que haga como David, hermano. Lo que el Señor quiere es que usted entienda que usted necesita un David. No podemos ser David, hermano. No podemos ser David. Nosotros necesitamos un Salvador. Ahora mismo, en este momento, hermano, tenemos un enemigo por delante, sin lugar a dudas. Es más, hermano, de hecho, no tenemos un enemigo, tenemos un enemigo y hay un ejército completo en contra nuestra. Hay un ejército completo en contra nuestra. Y son dirigidos, hermano, por su paladín. Este ejército que está en contra nuestra tiene un tremendo paladín al frente, hermano. Héroe de 1000 batallas. Aparentemente, hermano, es indestructible. Y se llama la muerte, hermano. Porque eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Porque sepa usted que está siempre delante de nosotros. Ahora mismo en estos días, hermano, cuando recién comenzó este episodio de la pandemia, prácticamente era como palpar a este enemigo. Parecía que se iba a levantar en una tremenda amenaza, destruir, matar a diestra y siniestra.
Ahora, pasado un tiempo, vemos que es igual que Goliat, hermano, en este momento. Solamente son amenazas. Pero dígame, ¿acaso no nos sentimos llenos de temores en un minuto? ¿Llenos de incertidumbres? Hermanos, en estos días, igual como Goliat salía del campamento de los filisteos, mire, dice que él tenía una cota de malla que pesaba 55 kilos. Un chaleco, hermano, un chaleco de 55 kilos de peso. Con un casco de bronce en su cabeza y sobre sus piernas tenía placas de metal y una lanza de bronce con punta de hierro que pesaba más de 6 kilos. Un verdadero, disculpe la expresión, era como un chuzo, hermano. Y en estos días la muerte se ha paseado, hermano, por el mundo, aterrando a los moradores de la tierra. Pero, hermano, son solo gritos y bravuconadas contra el pueblo de Dios. ¿Quiénes acompañan a este paladín, a este enemigo nuestro? El pecado, hermano. Esos son sus ejércitos. El pecado que nos asedia, como dice la carta a los hebreos. El pecado que nos asedia, que dirige a huestes formidables, hermano, e implacables, sin misericordia, y están siempre delante nuestro. Y no tan solo eso, sino que incursionan muchas veces en nuestro territorio y muchas veces nos hacen caer. Están constantemente a nuestro alrededor. Mire, cuando Moisés salió de Egipto, iban camino del desierto muy tranquilos. Y dice la palabra del Señor que los asaltó Amalek, los amalecitas. Intempestivamente aparecieron por la retaguardia y causaron gran mortandad y daño, hermano. Y así es el pecado que nos asedia. Dice la palabra del Señor. Amalek, que salió en el camino al encuentro del pueblo de Dios y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de Moisés cuando éste estaba cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y las cosas no han cambiado, hermano. El pecado siempre está listo para atacarnos y destrozar nuestra vida y la de nuestra familia. Y nosotros muchas veces desapercibidos no nos confiamos. Y por eso es tan importante este relato, hermano. Allí también está entre nuestros enemigos el mundo, hermano. Hoy día el mundo en el pueblo evangélico ha hecho estragos entre la juventud. Es tan triste, hermano, contemplar a nuestros jóvenes en las diversas iglesias. El mundo y el pecado ha hecho estragos en ellos. Incluso dentro de las mismas iglesias, los cultos, todo. Está tan contaminado en estos días, hermano, por estos enemigos que incursionan en medio nuestro y solo traen destrucción. Y Dios tenga de nosotros misericordia, hermano. Dios tenga de nosotros misericordia. Miren, nuestros enemigos, dice la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estos cuatro gigantes y sus formidables batallones, hermanos, son comandados por la muerte, por Goliat, por quien es nuestro adversario, como dice la palabra del Señor, nuestro adversario el diablo, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ahora, cuando vemos nuestros enemigos, hermanos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y todos comandados por el diablo, hermano,
¿Realmente piensa que usted puede salir al campo de batalla y enfrentar a su gigante? ¿Acaso ignora, hermano, que Adán, nuestro padre, cabeza de nuestra raza, ninguno como él, hermano, dotado de perfección, y estoy hablando de Adán, hermano, sin pecado, magnífico en su creación? Sin embargo, se enfrentó a Satanás, hermano, y fue derrotado. Y a causa de esa derrota, arrastró a toda nuestra raza a la ruina. A la ruina. Y desde ese tiempo, hermano, Satanás, como dice la Biblia, es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, dice la Biblia, e impuso un gobierno de terror bajo el imperio de la muerte. Y aquí estamos nosotros, hermanos, frente a este enemigo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para enfrentarlo, hermano? ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Miren, lamentablemente cuando se trata de enfrentar este tipo de conflictos, nuestra tendencia es querer convertirnos en una especie de Goliat. ¿Qué significa eso? Quizás tener una institución, quizás tener una iglesia bastante grande para poder enfrentar estos males. Pensamos que podemos hacerlo mediante nuestra capacidad y buscamos reforzarla con una buena armadura. Vemos hoy día a los líderes como Saúl, hermano, que se jactan de sus denominaciones, se jactan de sus grandes corporaciones, se jactan de sus grandes adquisiciones e instituciones que tienen canales de televisión. Sin embargo, no hacen nada, hermano, por la juventud. Y vemos como a nuestro alrededor todos se están perdiendo. Creen que ahí radica la fuerza, en una gran institución, en una gran armadura, en una gran organización. Hermano, cuando David salió al campo de batalla, dice que Saúl lo quiso vestir con su armadura para enfrentar a Goliat, y dice en primera de Samuel, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, le puso las mismas armas que tenía Goliat y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, y dijo David, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquella cosa. Y qué importante es eso, hermano. Escuche, David echó de sí aquellas cosas. ¿Dónde está su confianza, hermano? ¿En la institución? ¿Qué está haciendo hoy día la iglesia organizada por nosotros? Nada, hermano. Y no es que no quieran, no pueden. Veía en las noticias que hay algunos hermanos pastores, particularmente en Estados Unidos, hermanos, que quieren reunirse, volver a los templos a pesar de las ordenanzas del gobierno. Hay un gran pastor que ya está demandado, quieren meterlo a la cárcel por haber hecho reuniones en contra de las ordenanzas. Hay otro grupo de hermanos que andan protestando en la calle a favor del racismo. Y no hay en qué hacer, hermano. Son grandes instituciones. Imagínense que este pastor del que yo les comento tiene el apoyo de los abogados del presidente de Estados Unidos, don Donald Trump, para apoyarlo, porque él también, el presidente, apoya que se hagan las reuniones en los templos. Y estas no son más que armas humanas y carnales, hermano. Y David echó de sí aquellas cosas. Él no puso confianza en las armas del rey. Él no puso su confianza en las armas del rey.
con las mismas armas que Goliat. Hermanos, no podemos confiar en fortalezas humanas ni estrategias humanas. No sirven, son las armas de la carne. Aunque sean las del rey, aunque sean las de una gran institución. No nos libraremos de nuestros enemigos, hermanos, con grandes instituciones, corporaciones, por poderosas y de renombre que sean. No sirven. La confianza en nosotros mismos es inútil. Si pensamos que de ahí vendrá nuestro socorro, le digo desde ya, hermano, estamos perdidos. Leyendo la Biblia, hermano, algunos dicen, la fórmula está en la carta de Efesios capítulo 6, verso 11, que dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero yo le pregunto, hermano, leemos ese verso, ¿pero quién me lo puede explicar? ¿Cómo puede usted vestirse con toda la armadura de Dios? A veces tenemos un concepto un tanto religioso de la palabra de Dios. Mire, los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés se llamaban, tenían que ir a una batalla. Y sus enemigos eran los filisteos, hermano, y eran hartos. Y ellos dijeron, fácil. Fueron al templo y tomaron el arca del pacto, hermano. Y fueron tranquilitos, vamos a la batalla, total, llevamos el arca del pacto. Y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que no tan solo perdieron la batalla, hermano. Los filisteos les arrebataron el arca. Porque esto no es como una cosa supersticiosa, hermano. No es como un pensamiento positivo. No funciona así. La palabra del Señor dice que no solo perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque utilizaron lo que era la fe, lo que era la religión, la utilizaron como un amuleto, hermano. Como algo que me da suerte. Ahora otro dirá, no, yo voy a ir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pensamos que con ese pensamiento estamos arreglados, hermano. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y utilizamos muchas veces la palabra del Señor en forma supersticiosa. Porque si usted va a la palabra del Señor, hermano, si usted va a la palabra del Señor cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que Pablo está diciendo, he podido soportarlo todo, porque el Señor me ha ayudado. No está hablando de una confianza en sí mismo. No está hablando de una super fe, sino que cuando él relata todas las peripecias que ha pasado y mira hacia atrás, se da cuenta que pudo pasarlas por Cristo, porque el Señor estuvo con él. Porque el Señor estuvo con él. Ahora cuando dice, vestido pues con toda la armadura de Cristo, lo que está diciendo, hermano, es que usted confíe en Él. Que usted confíe en Él, que ponga la fe en el Señor. Mire, en los castillos, hermano, cuando usted ve en los castillos, en toda la esquina, hay una torre redonda, una torre bien alta. Mire, cuando uno sube esa torre, tiene una escalinata muy estrecha. Y son bien altas. Y cuando usted sube por ellas, cabe solamente una persona en la escalinata. Y cuando eran atacados, la familia real iba y se refugiaba en esa torre. Esa torre se llama fortaleza. El rey,
la reina, los príncipes, todos se iban y se refugiaban en lo más alto de esa torre. Y en la escalinata quedaba un hombre, porque era suficiente un hombre para defender esa fortaleza, porque como la escalinata era angosta, los enemigos podían subir solo de uno. Por lo tanto, la seguridad de los reyes radicaba en la firmeza de la fortaleza y en el que la defendía. Y nosotros decimos, el Señor es mi fortaleza. ¿De quién temeré? Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no dependía de la capacidad de los reyes, hermanos, ni de los príncipes, sino de la fortaleza y del que estaba ahí defendiéndola. Hermanos, esta magnífica historia de David y Goliat nos habla de algo sublime. No nos da una maravillosa noticia, y le vuelvo a repetir, y su propósito no es que le esté diciendo, sea usted un David, o actúe como David. No es ese el propósito de la palabra del Señor. Más bien, le vuelvo a repetir, nos está mostrando nuestro lugar en esta historia. Nosotros somos el Israel turbado. Esos que ven a este Rabucón salir y todos los días sale contra nosotros y nos hace temblar. Esos somos nosotros. Somos el pueblo de Dios, hermano. Somos el ejército abajo las órdenes de Saúl. Y Saúl representa a nuestros venerados líderes, hermano. Por lo tanto, nunca confíe tampoco en los hombres. Los hombres tenemos la palabra de Dios como profetas para ustedes, para hablarles de estas cosas. Pero usted debe confiar en el Señor. En el Señor. A veces confiamos tanto en el pastor que tenemos por delante o ponemos ahí nuestra confianza. ¿Sabe que ellos tenían a Saúl y Saúl era el más alto de todos? De los hombros hacia arriba, ni uno más alto que él. Él era el más fuerte de todos. Sin embargo, aún él temblaba ante la presencia de Goliat. Somos esa masa contemplativa, hermano, llena de temores, muchas veces mirando a nuestros líderes. Ellos nos van a sacar del problema. Y muchas veces los líderes aparentan cierta osadía, hermano, pero no confían en sus propias armas. Y eso está bien, hermano, porque aún los que están al frente, escuche bien, aún los que están al frente tienen que confiar en Dios por sobre todas las cosas. Ni armaduras, ni organizaciones, hermano, ellas no tienen ningún poder contra la muerte y el pecado. Hermano, por medio de la historia de David y Goliat, Dios no nos está dando un ejemplo o una instrucción de cómo debemos actuar. Vean bien la historia. Lo que Dios está mostrando al pueblo de Dios en este maravilloso espectáculo, Él nos está mostrando un Salvador. Ahora, ¿cuál es el aspecto de este Salvador? Es joven, es hermoso y no tiene gran apariencia, hermano. No es una mera organización. No es un gran gobernador aparente que tenga influencias en el Estado, hermano. Es Cristo y este modesto evangelio que parece no tener mayor fuerza. Hoy día se habla de todo, hay muchas soluciones, todos buscan de alguna manera tener cierta tranquilidad. Hermanos, y la tranquilidad se llama Cristo y su evangelio. Usted ve algún gobierno, usted ve algún mandatario preocupado de clamar a Dios, de buscar a Dios en estas circunstancias. Para nada, hermano, no les interesa, lo menosprecian. Por lo tanto, contemplen esta historia, hermano. Dios te está mostrando un Salvador
para estas circunstancias que estamos viviendo, Dios nos está mostrando un Salvador. Hermano, así como David corrió a ponerse en línea de batalla, así Jesús corrió al Calvario de la cruz, hermano, a enfrentar a nuestro enemigo. Así corrió él a enfrentarse contra nuestro enemigo. Hermano, y él descendió a los mismos reductos de la muerte para derrotarla. Acuérdese que cuando Adán pecó, Satanás se convirtió en el Señor de esta tierra y reinó el imperio de la muerte. Y ahora Jesús, con una cruz sobre sus hombros, fue contra el enemigo y descendió a los reductos de la muerte. Por eso tenía que morir, hermano, para descender allí donde estaba la muerte. Y la derrotó. Y esto es manifiesto, hermano, cuando resucitó al tercer día. Derrotó a la muerte. Jesús derribó a la muerte. Y así como David tomó la espada y le cortó la cabeza, así también Dios ha destruido el pecado y nos ha librado, hermano. Él venció a la muerte y al pecado para siempre. Para siempre, hermano. Nuestros enemigos están vencidos. Por lo tanto, si alguien el día de mañana dice, ¿cuál es tu gigante? Ese, pero está muerto. Jesús lo derrotó. Y como dice ahí, ¿qué hicieron las huestes de los filisteos? Huyeron, hermano. Huyeron. Como dice en Colosenses, hermano, ya vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció a nuestro gigante. Jesús venció a nuestro gigante. Estamos en la lucha contra un enemigo derrotado. Te podrá derribar muchas veces. Te podrá derribar incontables veces. Pero una cosa debes saber. A la postre, el triunfo es nuestro. Estamos luchando contra un enemigo derrotado. Estamos luchando contra un enemigo derrotado. Y el último y el postrer enemigo que hemos de ver manifiestamente derrotado es la muerte. Acuérdense lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando piense o alguien le diga que tiene un enemigo al frente, usted diga, a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la palabra del Señor no le está dando un ejemplo cómo derrotar al gigante. No le está dando una instrucción de cómo debe derrotar al gigante. Porque definitivamente nosotros no podemos. Lo que Él nos está mostrando es que Jesucristo ya derrotó al gigante. En Cristo somos más que victoriosos. Más que victoriosos. Por lo tanto, regocíjese en esta hora, sea motivo de alegría. Podrá estar rodeado de ciertas tribulaciones, ciertas circunstancias desagradables, momentáneas, pero hermano, la victoria es nuestra. El Señor hizo todo por nosotros. Él lo salvó, hermano. Él lo está salvando.
y Él te salvará al final. No estás solo, no estás solo. Aprende a esperar en Él. Y en esta hora, cuando recuerde esta historia de David y Goliat, imagínenselo a él corriendo al lugar donde esté listo para la batalla. Y él ya triunfó. Murió en el Calvario de la cruz. Descendió al Hades, al lugar de los muertos. Y allí se encontró con la muerte. Le pidió las llaves. Y decía, Jesús es el Señor de la muerte. Hermano, no tienes que derrotar a ningún gigante. El gigante ya fue derrotado en el Calvario de la cruz. Y a Dios sea la honra. A Dios sea la honra por esta magnífica noticia. Por esta magnífica noticia. Somos salvos porque Cristo derrotó a nuestros enemigos. Aunque en algunos molestando por ahí, hermano, y nos van a molestar constantemente. Pero cuando el Señor venga, serán todos destruidos. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Sé feliz, hermano. Disfrute esta bendición de contemplar este hermoso espectáculo. No tienes que ser como David. No le está diciendo que vaya. Lo que le está diciendo, que Él ya lo derrotó por nosotros. Y Él te va a guardar todos los días de tu vida. Hasta que Él venga por nosotros. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y que nos dé el gozo de saber, hermano, que estos problemas de este tiempo son problemas temporales, necesarios. Pero todos nuestros enemigos están derrotados. Hermano, Dios nos entregará la tierra de Canaán completa y erradicará a todos los cananeos en un abrir y cerrar de ojos. Y si ahora los ha dejado en la tierra, es para que tengas parte de esta lucha. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora rogaremos al Señor la bendición, también rogaremos por los enfermos y que el Señor les bendiga grandemente. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, denos el gozo que tuvo Israel, Señor, al ver caer a Goliat. Denos el ánimo que tuvo aquel pueblo que estaba tan aterrado y asustado, Señor, ante la presencia de este gigante. Denos ese gozo que los animó a ellos a bajar corriendo al campo de batalla, Señor. Y así también sea para nosotros, Señor. Y si el día de mañana salimos de nuestro confinamiento, vamos a salir por las calles y por todo lugar a anunciar, Señor, que la victoria es nuestra, que el Señor ganó, que la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado, Señor. Ayúdenos por misericordia, pero sobre todo que tengamos este gozo en nuestros corazones, Señor. Este ánimo, este gran ánimo. Nuestro gran enemigo ha sido derrotado. Somos salvos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos alcanzado salvación por este paladín, por este príncipe que descendió, Señor, a los mismos infiernos, a derrotar a la muerte y a tener de nosotros misericordia. Gracias, Señor. Le rogamos mucho gozo, Señor. Llene nuestro corazón de gozo. También en esta hora le rogamos su bondad y su misericordia para todos los enfermos, Señor. Y en estos días, Señor, que hay una intención de levantar el confinamiento, guarde a sus hijos, guarde la salud de ellos, guarde a los que salen a trabajar y a hacer diversos trámites, Señor. Su mano de misericordia vaya con ellos y los libre de todo peligro. Señor, muchas gracias, porque en estos días que nos atemorizaron, Señor, hemos podido ver que usted está en medio nuestro. Nuestro gran Padre Celestial, nuestro Padre le ha enviado en medio nuestro, Señor, para alimentarnos. Y en esta hora ha venido para decirnos que nuestro enemigo está derrotado, que no tengamos temor y corramos con confianza, Señor. Usted está de nuestro lado. Muchas gracias, Señor. Le ruego una bendición para todos sus hijos, Señor,
y nunca se cansen de venir a participar de estos servicios y compartir de su palabra que hace tanto bien en nuestra vida espiritual. Bendíganos a todos grandemente en el día de mañana. Guárdelos, protéjales y provéales todo cuanto necesitan. Te lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.